Bueno, y esta crisis es tan compleja, es tan multifactorial, es sanitaria, pero también es social, también es económica. Y bueno, y por ende puede terminar siendo también política, sin lugar a dudas, en muchas partes del mundo. Los gobiernos, los estados tienen que reaccionar frente a las distintas crisis con distintos instrumentos. El gobierno de Chile ha anunciado un paquete importante, en torno a los 12.000 millones de dólares, para hacer frente primero a la crisis sanitaria en sí y luego ir en defensa o en ayuda a las familias, a los trabajadores y a las propias empresas. Esto tiene que ser un equilibrio muy sensible, un equilibrio muy delicado que es realmente para médicos expertos en materia económica. Estamos en contacto a Londres con el médico que le tocó tratar la última crisis de Chile por allá a fines de los 90 cuando era ministro de Hacienda. Andrés Velasco está en Londres. Andrés, muy buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Muy Un buenas gusto. noches. Bueno, y los economistas, y bueno, tú que has sido profesor además por muchos años en distintas universidades del mundo, se la pasan justamente estudiando, comparando distintas crisis. ¿Dónde ubicarías esta crisis que vive el mundo? Esta crisis es grande y es única. Es evidentemente grande porque afecta a todo el mundo y porque ya se está sintiendo en el bolsillo de muchas familias, de muchas empresas. Pero además es única porque nunca, hasta donde yo sé en la historia de la humanidad, le habían dicho a la mitad o más de la mitad de la fuerza de trabajo de cientos de países: oiga, váyase para la casa, quédese ahí y no trabaje. Y cuando eso pasa, no es difícil empezar a imaginarse meses en que la actividad económica cae no 1%, 5%, que cae 40 o 50%. Pero la verdad es que no tenemos precedentes y por lo tanto es difícil estimar lo que va a ocurrir exactamente. Pero sí está claro que es una tremenda crisis y que merece la reacción más potente y más rápida que se pueda. ¿Cómo podrías compararla con la que te tocó encabezar a ti desde el Ministerio de Hacienda por allá a fines de los 90, esta crisis subprime, que tenía otras características, pero bueno, sentado en el mismo escritorio que está sentado el ministro de Briones hoy día? Bueno, a mí me tocó una que hasta ese momento era la más grande desde la Gran Depresión. Mm. El mundo entero se contrajo y para Chile el golpe fue triple, porque perdimos mercados de exportación, el cobre se fue a las pailas, saltaron las tasas de interés y además nos quedamos sin acceso a ningún tipo de financiamiento externo. Y obviamente la familia, el bolsillo de la gente, de las pymes lo iba a sentir. Pero habíamos ido al gimnasio, estábamos en buen estado físico y pudimos hacer un potente plan anticrisis. Y por lo tanto, lo que en otros países como España duró años, en Chile duró 6 meses más o menos y salimos bastante, creo, bien parados. Ahora, esa crisis era una crisis financiera. El gran golpe inicial vino de los sistemas financieros de Estados Unidos y Europa y por lo tanto curándose el aspecto financiero del problema, el resto más o menos primero se contenía y después se arreglaba. Esta crisis es totalmente diferente porque no viene del lado financiero de la economía, viene del lado real de la economía, como nos gusta decir a los economistas. Es decir, hay gente que iba a trabajar y no puede trabajar, hay cosas que se iban a producir y ya no se van a producir, y por lo tanto ese golpe inicial es tremendo. Ahora, la dificultad es que lo que inicialmente no es financiero se puede volver una crisis financiera. ¿Por qué? Porque esa familia que perdió sus ingresos y que lo está pasando muy mal, evidentemente no va a poder pagar la hipoteca de la casa, ni el crédito de consumo. La pyme, que no tiene ingresos porque sencillamente perdió todos sus clientes, una persona que trabaja en el rubro de turismo, por ejemplo, o en transportes, que sencillamente se quedó sin actividad, sin ingreso alguno. Esa pyme primero va a hacer un default con sus propios trabajadores porque le va a costar seguir pagando la planilla a fin de mes, pero no solo eso, probablemente también no le pague a los proveedores, tampoco le va a pagar al banco si le debe alguna plata, y por lo tanto se genera una tremenda bola de nieve. Y lo que tienen que hacer los gobiernos, los ministerios de Hacienda, los bancos centrales, y ya lo están haciendo en Europa, en otras partes del mundo, también empieza a pasar en Chile, hay que ponerle coto a ese ciclo tóxico, ese ciclo vicioso. Entonces, tratar primero de contener la crisis sanitaria, como tú decías, lo primero es lo primero, salvar vidas, ayudar a la gente, pero segundo, evitar que esta bola de nieve se expanda por toda la economía,
cause quiebras y cause la destrucción de cientos de miles de empleos. Estábamos hablando de dos tipos de crisis, la crisis del sector real, de oferta y demanda, en este caso gente que no puede ir a trabajar, no puede consumir, pero también empresas que no pueden producir o vender. Tú dices que se puede contaminar a lo financiero, y hay una tercera variante que la hablamos antes de entrar aquí al aire, que es una paradoja. Aquí no hay destrucción de infraestructura, que podría ser la crisis que provoca un terremoto. Y uno puede decir, bueno, es una gran noticia, no hay puentes rotos, no hay fábricas en el suelo, pero tiene un aspecto que eso nos podría ayudar paradójicamente. Absolutamente, los terremotos son tremendos, dolorosos, causan mucho sufrimiento, en Chile lo sabemos mejor que nadie. Pero, este es el gran pero, después del terremoto viene la reconstrucción. Y por lo tanto la gente se pone casco, se pone overol, se empiezan a reconstruir las obras públicas, a reconstruir las casas, a reconstruir las calles y los caminos, y eso genera empleo, genera ingresos, genera actividad económica. Esto que está pasando hoy día, Matías, es todo lo contrario, porque no solamente la gente tiene que irse para la casa, pero hay sectores enteros como parte del comercio, los viajes, el transporte, el turismo. Yo estoy aquí en Londres y en los últimos días, por instrucción del gobierno, se cerraron todos los cines, todos los teatros, todos los bares, todos los restaurantes, todos los clubes nocturnos, y por lo tanto la destrucción de ingresos es brutal. Con el agravante, además, que no sabemos cuánto va a durar, porque todos los gobiernos parten diciendo lo mismo, no, muchachos, tranquilos, esto es por 15 días, pero la verdad que lo que es por 15 días perfectamente podría ser por 30, por 45, por 60, nadie lo sabe. Y además está el riesgo de que si el virus sigue en la calle, en el país propio o en algún país ajeno, y en 60 días más o 45 días más los gobiernos nos dicen, ya muchachos, pasó la tempestad, salgan a la calle, podríamos tener de hecho una recaída. Y si tú miras las crisis anteriores, conversábamos antes de salir al aire de la gran crisis de la fiebre española de comienzos del siglo XX, después una fiebre asiática del año 57-58, en varios de esos episodios la recaída, es decir, el segundo ciclo fue más grande, más doloroso y más peligroso que el primero. Así es que, añado, no sabemos cuánto dura esto y eso lo hace más incierto y más difícil. Otra de las disyuntivas, si se puede decir, éticas complejas, que para los economistas y son difíciles, escuchaba a Alfonso Prat-Gay, el exministro argentino, economista, hace unos días, en una entrevista allí, que decía que la humanidad ha decidido dañar deliberadamente la economía y pasarle toda la carga a la economía para salvar vidas, que eso suena razonable, obvio. El punto es que en el mediano y largo plazo, el dañar deliberadamente la economía, o sea, hacerle un parón total a la economía, también puede traer problemas de vidas, pobreza, dificultades para hacer investigaciones médicas. Entonces, la pobreza puede durar muchos años y también puede cobrarnos vidas. Hay una disyuntiva muy profunda, ¿no? A mí me gusta una analogía que le leí a mi gran amigo Ricardo Caballero en la prensa chilena de hoy. Él decía, a veces cuando alguien sufre un accidente hay que mantenerlo en coma, porque ese coma evita que el accidente tenga consecuencias aún peores. Aquí es exactamente lo mismo. Los economistas, los políticos, los líderes siempre tienen que elegir entre opciones donde rara vez una es linda y una es fea. Las dos o tres muchas veces son todas más o menos feas y hay que elegir la menos mala. Aquí lo que está ocurriendo es que para evitar que el contagio se magnifique y que tengamos cientos de miles o millones de muertos en todo el mundo, hay que ponerle un calmante, un sedante a la economía de mandar a la gente para su casa, y eso tiene un costo tremendo. Pero evidentemente la alternativa es aún peor. Y va a ser muy delicado, volviendo al punto anterior, ver en qué medida se saca el pie del freno, en qué medida se abren las compuertas y se le dice a la gente vuelva a trabajar. Porque además, no nos olvidemos, Matías, este es un virus para el cual aún no hay cura. No hay cura, sí. No hay cura, no hay vacuna, y por lo tanto en 60 días más puede que estemos cantando victoria porque alguien descubrió la cura y el problema pasó a ser una enfermedad como tantas otras, pero puede que eso no ocurra por meses o años. Mientras no pase eso, el golpe económico se alarga. Andrés, vamos a las medidas que planteó el gobierno, los casi 12.000 millones de dólares. Hay algunos economistas hoy día, lo habrás leído en la prensa también, Engel, Repeto, en fin, que sostienen que solamente, a ver, primero que hay un tercio de esto que son recursos nuevos, el resto son posponer impuestos, en fin. ¿Tú crees que había espacio para poner más plata desde el fisco de la que se puso?
¿Me escuchas, Andrés? Me parece que se perdió la comunicación. Un segundito. Yo creo Ahí sí. ¿Estamos? Sí, sí. Ya, es que de repente me salía que la conexión estaba mala. ¿Me escucha? Perfecto. Adelante. Ok. Yo creo, Matías, que es un error evaluar el programa por el número de pesos o el número de dólares que pone sobre la mesa. Creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es si las medidas rascan ahí donde pican y aplican un calmante allí donde duele. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es sí. Lo primero es evitar este círculo vicioso, tóxico del que hablábamos recién, y eso implica tres cosas. Lo primero, que a las familias que han perdido sus ingresos, el Estado, la sociedad les ayuda a mantener algún ingreso, a mantener algún nivel de consumo, que la familia esté tranquila y que además pueda seguir haciendo sus compras y que por supuesto el resto de la economía no se venga abajo. Habrá que ver que si lo que se pone sobre la mesa, especialmente para los hogares más vulnerables, para los trabajadores informales, para los trabajadores por cuenta propia, fue lo suficiente, pero por lo menos el diseño está ahí, el concepto está ahí, y ese primer pilar del programa me parece acertado. Lo segundo es evitar que las empresas, especialmente las empresas más pequeñas, pero no solamente las más pequeñas, entren en una especie de parálisis, no le puedan pagar a sus proveedores, no le puedan pagar al banco. El banco se podrá aguantar, pero los proveedores, que probablemente son otra pyme, no va a poder aguantar. Y por eso hay que darle acceso a la liquidez. ¿Qué diablos es la liquidez? Ponerle plata en el bolsillo a las empresas. Y eso significa que tengan acceso al crédito, que puedan postergar pagos al gobierno, impuestos y otros, pero en especial que los bancos presten, que los bancos no se congelen. Y lo tercero, por supuesto, es que la tasa de interés esté baja. Esto el Banco Central ya lo hizo con una baja bastante grande, inusitada la semana pasada, pero correcta. Y lo más importante, esto lo aprendimos en la década pasada, en la crisis anterior. El sistema financiero es una especie de conjunto de tubos, tuberías, llaves, que no se tape ninguna, que el dinero, que la liquidez, que el poder de compra siga fluyendo a las empresas, a las familias, a todo quien lo necesite. Y para eso vamos a necesitar no solamente un gobierno muy activo, sino que también un banco central muy activo. Andrés, sí, podemos ver los detalles, pero el paquete del gobierno me parece bien estructurado, bien pensado y bien orientado. Uno de los detalles, porque no tenemos tiempo para todos, es el uso del seguro de cesantía. Se sostenían que está diseñado de tal forma que primero el empleador, el empleado no va a trabajar y la empresa no está cerrada, que la empresa pague, ¿no es cierto?, pague los impuestos y si pague la previsión y la salud, y que los trabajadores con su seguro de cesantía se pague un porcentaje. Y después, una vez que se termina, vienen recursos del Estado. Dicen que podría ser al revés porque dejar al empleado sin plata en su seguro de cesantía puede ser muy peligroso si esto se alarga. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ese punto es correcto, pero no atenta o no echa abajo el concepto fundamental, que es usar el mecanismo del seguro de cesantía para que las familias no pierdan sus ingresos. Eso es correcto y ahí estamos todos de acuerdo. El asunto importante, pero quizá que viene después es, y para explicar a la gente que no tiene por qué conocer estos detalles, hay primero una cuenta individual en el seguro de cesantía y después un fondo solidario. Lo que el gobierno propone es que las personas usen primero su cuenta individual y después el fondo solidario. Algunos economistas amigos dicen, bueno, hagámoslo al revés, primero el fondo solidario, claro. que el fondo solidario empieza a escasear, que el gobierno ponga algunas lucas más y eventualmente después los recursos individuales. Puede ser, me parece correcto, creo que sería aventurado a estas alturas decirle a las familias, oiga, gástese toda la plata que tiene en el seguro de cesantía, cuando el día de mañana no sabemos lo que puede pasar. Pero insisto, ese es un asunto del orden de los factores, pero que no altera en alguna medida el concepto general, que es, hay familias que se van a quedar sin ingresos. Tenemos en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, un sistema de ese seguro de cesantía que funciona bastante bien. Usemos ese mecanismo, usemos los recursos ahí acumulados y de modo que las personas no se queden sin pan ni pedazo. Andrés Velasco, eso es para los trabajadores formales, pero para los independientes y para los informales
un bono de 55.000 pesos, también parece difícil de suponer que eso va a solventar gastos durante mucho tiempo. ¿Qué se podría hacer para esas personas que están en el margen? Este es el punto más delicado, Matías, y es un asunto con el cual a mí me tocó lidiar y pensarlo mucho allá en la década anterior, ¿no? Porque todo esto del seguro de cesantía supone que la persona, el jefe o la jefa de hogar, está trabajando formalmente, tiene un contrato de trabajo y por lo tanto hay una empresa que le puede ayudar o hay un seguro de cesantía que esa persona haya acumulado, pero aproximadamente un tercio de la fuerza de trabajo en Chile, un tercio de las personas que trabajan en Chile, no trabajan con contrato o trabajan por cuenta propia y por lo tanto muchas veces no han impuesto en el seguro de cesantía, no han impuesto regularmente, no han impuesto del todo y por lo tanto ese mecanismo no está disponible. Lo que el gobierno hizo es algo no tan distinto a lo que hicimos para la crisis anterior, que es disponer un bono. Este bono, ojo, es el monto que tú mencionaste es por carga familiar, no es para un hogar en su conjunto. Por Pero lo por una tanto, sola vez. cuatro, ¿Mm? Pero por una sola vez. La pregunta va a ser, ¿resulta eso suficiente para sostener a la familia? La respuesta es, obviamente no estamos hablando de muchos recursos, quizás se necesiten más, no sería nada de raro que se necesiten más, pero hay que tener claro también que este es un proyecto que el gobierno va a mandar al Congreso, esto se va a discutir y creo que habrá que hacerle ajustes en la medida, especialmente que vayamos sabiendo, Matías, o que tengamos más luces Sí. acerca de qué tanto Andrés, tiempo va a durar esto. Si esto dura 30 días, estamos en un escenario. Si esto dura, la gente, ¿no es cierto?, en cuarentena, en sus casas, sí puede trabajar. Si esto dura 60 o 90 días, claramente no va ese a bono alcanzar. no va a ser suficiente y vamos a tener que estar hablando de montos públicos bastante mayores. Andrés, la economía y la política son vasos comunicantes, tú bien lo sabes, y aquí va a haber un asunto político que enfrentar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuando para no trancar esta máquina completa, estas tuberías, que no se tape ninguna, ni se cierre ninguna llave, va a haber que ir en Chile y en el mundo en apoyo de empresas privadas y empresas que les ha ido muy bien por mucho tiempo y ahora va a haber que ayudarlas. ¿Va a haber espacio político para sacar recursos del fisco para apoyar a estas empresas? Tú hablabas hoy día en la mañana en el diario sobre, bueno, a lo mejor va a haber que nacionalizar esas empresas, quedarse que el Estado se quede como una parte de esas empresas. ¿Cómo se puede manejar eso, que es bien delicado? Sociabilizar las pérdidas. Es bien delicado, Matías, y por eso hay que manejarlo bien. Tampoco pretendamos inventar la rueda. Este mismo problema lo han enfrentado muchos gobiernos democráticos del mundo y hay fórmulas. Primero, definamos bien el problema. Evidentemente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la justicia, puede parecer injusto apoyar a una empresa grande que es potente, que tiene un gran capital y que ha ganado por mucho tiempo mucho dinero. Eso políticamente habrá gente que lo plantea así. Al mismo tiempo, esa empresa tiene trabajadores y es la responsabilidad del Estado, primero que nada, preocuparse de la suerte de esos trabajadores. Si esos trabajadores se quedan sin trabajo, se quedan en la calle, eso es responsabilidad de la sociedad, responsabilidad del gobierno. Y además esa empresa tiene proveedores, muchos de los cuales probablemente sean pymes. Y por lo tanto, si queremos todos ayudar a las pymes, tenemos que asegurarnos que las empresas más grandes que tienen a las pymes como proveedoras no dejen de pagar. Ahora, ¿cuál es el punto? La sociedad no puede sencillamente regalarle esa plata de ningún modo a las grandes empresas. La fórmula que se ha usado en muchas partes del mundo, que usó, por ejemplo, el presidente Obama durante la crisis anterior, que usó el gobierno laborista de Gordon Brown en la crisis anterior, gobiernos de centro izquierda que han dicho, aquí se trata de una inyección de capital, es decir, que los controladores de la empresa pongan sobre la mesa acciones de la empresa, el Estado se queda con esas empresas, no porque quiera nacionalizarla para siempre, ni mucho menos, de ningún modo, sino que porque sencillamente el Estado recibe algo a cambio de la inyección de capital que hace. Y evidentemente, suponiendo, y yo quiero creer que va a ser así, que la economía se va a recuperar, que esas empresas no se van a ir al tacho, que van a seguir generando empleo. Bueno, el día de mañana el Estado recupera, y esto es absolutamente clave, el Estado recupera la plata que puso sobre la mesa. ¿Por qué? Porque vende las acciones. Cuando la economía ande mejor, en 6 meses, un año, esas acciones van a valer más
y por lo tanto los contribuyentes, la gente que paga sus impuestos, la gente que está al final de cuentas financiando el Estado, que somos todos, recuperamos la plata que se puede haber puesto para apoyar a una empresa grande en circunstancias excepcionales. Así se hace en todo el mundo, creo que es la manera más justa, es la manera políticamente más aceptable y así también, si llegamos a ese punto, debería considerarse en Chile. Por último, Andrés, que nos comparta un poco lo que está sucediendo ahí en el Reino Unido, que en principio fue un país isla respecto al tratamiento que le quiso dar su gobierno, pero después, por presión o por convicción científica, ha ido cambiando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se está viviendo en el día a día en Londres, que te toca a ti, y me imagino que en todo el resto del país? Bueno, como tú decías, el gobierno británico cambió su enfoque y eso es importante destacarlo porque aquí nadie puede estar demasiado seguro de lo que está haciendo y todo paquete de medidas, toda política que se plantee siempre tiene que estar sujeto a revisión en la medida que vayamos aprendiendo. ¿Qué aprendió el gobierno británico? Que la estrategia de mantenerse más o menos prescindente, cruzado de brazos, apostando a que la población joven se contagiara, que hubiese mucha gente inmune y que por esa vía se contuviera el avance del virus, al final no funcionó. No funcionó primero porque hubo científicos y expertos que empezaron a decir que el costo en vidas humanas sería muy cuantioso, absolutamente inaceptable desde un punto de vista humanitario o personal. Y segundo, porque la presión política en todas partes funciona, el Reino Unido no es excepción, y los británicos empezaron a decir, oiga, al otro lado del canal, en Francia o en Holanda, la gente está en cuarentena, en Italia, en España hay una crisis de proporciones, tome medidas más agudas. Y el gobierno británico se demoró, pero al final entró en vereda, y a partir de ayer, antes de ayer, el viernes, están cerrados todos los colegios en el Reino Unido, nosotros tenemos ya a los niños en la casa, estamos todos hace unos días ya trabajando por vía remota o por Skype o por lo que sea, y la ciudad está básicamente vacía. A partir de ayer también cerraron todos los pubs, todos los restaurantes, los teatros, en fin, así es que Londres, una urbe tremenda de cerca de 20 millones de habitantes, está con sus calles absoluta y totalmente vacías. Andrés Velasco, decano del London School of Economics de Políticas Públicas, muchísimas gracias por estar esta noche en contacto con Estado Nacional desde Londres y aquí en Santiago, que se están viviendo cosas bastante parecidas, al menos aquí hoy, domingo y sábado, en muchas partes también calles muy vacías. Mañana lunes, día laboral, vamos a ver cómo se comporta porque aquí no hay obligación todavía de quedarse en cuarentena. Andrés, muchísimas gracias por compartir tus experiencias desde allí. Saludos. Gracias, María. Saludos. Chao.